Y nosotros seguimos adelante en este consultorio, en estos últimos minutitos que tenemos justamente con David Galán, director de Bolsa General. David, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar un día más en Negocios TV. Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Ya ves que vamos con el programa a tope y nos quedan muy poquitos minutos antes del cierre de Wall Street, pero antes de que nos lluevan todas las consultas me gustaría preguntarte cómo ves la situación del euro en este momento con toda la complicación que estamos viendo en Europa, esa inestabilidad por parte de Alemania, por parte de Francia y bueno, toda esta el batiburrillo que se ha formado en las elecciones francesas. Bueno, tenemos al euro en una zona un poco neutral, ¿no? En zona movimiento lateral, en terreno de nadie, y seguramente en próximos meses pues veremos algún movimiento importante del euro, ¿no? Porque ya digo, se está comprimiendo ese movimiento en el euro dólar. Tenemos mínimos crecientes por un lado, pero también hay máximos decrecientes en una especie de formación triangular. Así que probablemente en unas semanas pues sabremos qué rompe primero, ¿no? Si los máximos decrecientes y por tanto continuidad alcista o los mínimos crecientes. Estaría pendiente por tanto de los soportes que suponen los 1,0667, los 1,0601 y ya muy importante de medio plazo los 1,0448 dólares y como resistencias que tiene un primer nivel en la zona de la media donde está ahora, tendría los máximos decrecientes en 1,0916, en 1,0981, 1,1140 y nivel clave, que son los máximos de los últimos años, los marcados en verano del año pasado, los 1,1276. Si superara esos niveles, y especialmente este último, quedaría el camino despejado para un importante tramo de subida. Así que pendiente de ver cómo rompe este movimiento de lateralidad el euro-dólar. Bueno, pues desde luego esa lateralidad patente que vemos todos en el eurodólar contrasta bastante con la del Bitcoin. Cuéntame un poco, David, ¿cómo estás viendo tú el Bitcoin y ese movimiento tan importante? Bueno, ha tenido una corrección lógica, es verdad que una corrección de cierto calado, pero que proporcionalmente a la subida previa, pues tampoco es de una magnitud enorme, ¿no? Y ya sabemos que el Bitcoin es un activo extremadamente volátil. Sí que es verdad que se ha desligado un poquito del Nasdaq, porque hay mucha correlación como activo considerado de riesgo entre lo que ha hecho el Nasdaq y el Bitcoin, y esta vez el Nasdaq ha seguido haciendo nuevos máximos y en cambio en el Bitcoin hemos tenido una cierta corrección. Corrección que sí que es cierto que ha llegado a la media 200, incluso la ha roto, pero todavía no ha llegado ni siquiera a niveles FIBO de la subida previa, que no se puede descartar que ocurra. Tendría un primer soporte marcado por una vela con sombra y frío alargada, los mínimos de esta semana, de la semana pasada, en los 53.576. Ese nivel pues tiene cierta importancia a muy corto plazo. Luego, como decía, niveles FIBO de la subida previa, especialmente en la zona del 61,8 de toda la subida, en 38.000 dólares aproximadamente. La zona FIBO es entre 38.000 y 51.000 dólares. Y después de una subida vertical, en algún momento sería probable que veamos algún ajuste a niveles FIBO. Y resistencia a la media 200 en los 63.800 dólares, en los 71.948 y máximos de toda la historia que se marcaron a principios de, en primavera, en 73.795. No hay ahora una estructura clara, la hubo en su día, ¿no? con una figura de hombro cabeza muy invertido que se formó a finales del 2022. A partir de ahí, pues decíamos que era probable un movimiento de subida, hizo varios throwbacks, le costó arrancar, pero finalmente a partir de ahí vino la explosión alcista. Y ahora lo que estamos viendo, no solo en Bitcoin, sino también en el resto de criptodivisas, ¿no? Por ejemplo en Ethereum, pues es una consolidación de ese movimiento alcista previo, en lo que podría ser, que habrá que ver si finalmente confirma, una especie de movimiento lateral bajista, ¿no? De momento sí que nos saldría ya un par de mínimos y máximos ligeramente decrecientes y por lo tanto no descarto, ¿no?, que se esté formando ese canal lateral bajista, que sería bueno para la continuidad que este canal durara tiempo, que permitiera purgar los excesos, consolidar, porque este tipo de canales, si se extienden un poquito en el tiempo después de una subida vertical, muchas perdona veces que te corte, pero tenemos justamente Wall Street cerrando con Bernstein desde el NYSE, desde el New York Stock Exchange. Suena esa campana que está tocando Bernstein con muchísimas ganas y aplaudiendo todos los miembros de la compañía, como no puede ser de otra manera.
en este cierre de Wall Street que tenemos el privilegio de traeros directamente desde el parque estadounidense. David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Perdóname que se nos ha ido el tiempo, ya sabes cómo es la tele, que muchas veces es difícil ajustar y te hemos podido dar muy poquito tiempo. Pero te ruego que nos prometas volver con nosotros y tener un poquito más de tiempo juntos. Sí, de hecho estaré mañana en otro programa, pero podremos hablar con más calma en el canal. Así que nada, gracias a todos por la confianza y muy buenas inversiones. Un placer, muchísimas gracias como siempre. David Galán, un experto desde hace muchísimos años, de director de Bolsa General. Nosotros nos vamos mañana, volvemos de nuevo a las 8 de la tarde, hora CET. Madrid, París, Berlín, ya sabéis, siempre encantados de compartir el tiempo con vosotros y con un programón que os estoy preparando para mañana, que si os lo perdéis os vais a arrepentir.